Muy buenas noches, mis locos de lo imposible. Ya estáis aquí otra vez, con los ojos bien abiertos, buscando respuestas donde otros solo ven cuentos viejos. Si sois nuevos, bienvenidos al rincón donde la historia, el mito y la locura se sientan juntos a tomar café. Suscribíos ya, antes de que este dragón os devore la raíz del Wi-Fi, porque hoy nos vamos a lo más profundo. Hoy vamos a hablar del que roe el alma del mundo. Nidhogger, el dragón del fin. Sí, ya sé lo que pensáis. Otro dragón más, qué novedad. Pero este no guarda tesoros ni princesas. Este no lanza fuego por capricho. No. Este tipo se dedica a algo mucho más inquietante. A destruir la realidad desde abajo, despacito, como una carcoma cósmica. En lo más oscuro del universo, más allá de donde llega la luz de los dioses o los satélites de Elon Musk, se levanta el árbol Yggdrasil. El fresno cósmico, dicen los nórdicos, que sostiene los 9 mundos, el de los dioses, el de los humanos, el de los gigantes. Vamos, todo el sistema operativo de la existencia. Y allí, entre raíces que beben del hielo eterno, vive él, Nidhogger, el que golpea con malicia. El dragón que odia todo lo que respira. Pero ojo, no es un monstruo tonto. No es un lagarto con rabia. Es una idea, una fuerza. La encarnación de esa vocecita interior que dice: nada dura para siempre. Todo se pudre, incluso los dioses. Y mientras el mundo se obsesiona con criptomonedas, inteligencia artificial y teorías sobre el metaverso, este dragón lleva milenios haciendo lo mismo. Roer las raíces de la existencia. ¿Y sabéis lo peor? Que no lo hace por hambre. Lo hace porque puede. Porque en el fondo sabe algo que ni los dioses quieren admitir. El universo no se cae por accidente, se cae por diseño. Dicen las viejas Edas que bajo el árbol hay 3 raíces inmensas. Una bebe del pozo del conocimiento, otra del pozo del destino, y la tercera, la más profunda, se hunde en Niflheim, el infierno de hielo, el mundo de la niebla. Allí está el manantial Bergelmir, el origen de todos los ríos helados. Y allí, justo allí, se arrastra Nidhogger, como una pesadilla viva. Las Eddas lo describen devorando los cuerpos de los condenados, asesinos, traidores, adúlteros. Pero uno se pregunta: ¿qué clase de dios necesita un dragón que castigue a los caídos? ¿No es eso más bien una máquina de reciclaje cósmica? Porque claro, si el dragón se alimenta de los corruptos, quizá no sea tan malo. Quizá es solo el basurero del universo, el encargado de mantener la suciedad fuera del sistema. O peor aún, quizá es el antivirus de los dioses. ¿Y si os digo que este dragón es el recordatorio más antiguo de que la realidad tiene fecha de caducidad? Que mientras tú pagas tu hipoteca, Nidhogger está ahí, royendo poco a poco la raíz del tiempo, del equilibrio, del orden. Yggdrasil no cae porque un dios lo quiera. Cae porque un dragón hace su trabajo. Y cada mordisco suyo es una cuenta atrás para el Ragnarok, el fin del mundo nórdico. Lo más curioso de todo es que, según las sagas, arriba del árbol vive una gran águila, símbolo de sabiduría y poder, y entre ambos, entre el cielo y el infierno, una ardilla chismosa llamada Ratatoskr sube y baja, llevando insultos de uno al otro. Vamos, el internet primigenio. Noticias falsas, rumores, odio, toxicidad. La ardilla fue el primer troll de la historia, y así el cosmos se mantiene en equilibrio. ¿Os suena? Arriba, los que mandan; abajo, los que destruyen; en medio, los que lo envenenan todo con palabras. Nada nuevo bajo el sol. Pero lo fascinante no es la criatura, es su función. Nidhogger no destruye porque sí, destruye porque de su destrucción nace la renovación. Cada vez que roe una raíz, obliga al árbol a sanar, a regenerarse. Es el ciclo de la vida en su forma más cruel. El dragón es el dolor necesario, la enfermedad que mantiene viva la existencia. Y eso, amigos míos, es pura ironía cósmica.
Porque lo mismo pasa con nosotros. Las crisis, los colapsos, los fines del mundo, no son errores del sistema, son parte del diseño. Y mientras todos buscan salvarse, el dragón simplemente sonríe. Porque él sabe que cuando el árbol caiga, volverá a brotar otro. Y aquí viene la parte que no se cuenta en los libros de mitología. Nidhogr sobrevivirá al fin. Sí, mientras los dioses ardan, mientras el cielo se parta y el mar devore la tierra, el dragón saldrá volando, llevando en sus garras los cadáveres de los caídos. Y cuando el nuevo mundo nazca, él seguirá allí, esperándolo. ¿Os dais cuenta? En cada reinicio, siempre queda un virus. El caos no muere, solo cambia de forma. Y hablando de cosas que resisten al fin del mundo, si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, antes de que Nidhogr te apague el router. Dale al botón, activa la campanita y únete a esta comunidad de locos que no teme mirar bajo las raíces del cosmos. Nidhogr es más que un monstruo, es una idea molesta, nos recuerda que todo lo que se eleva demasiado acaba cayendo, que no hay imperio, ni sistema, ni Dios que escape al desgaste. Y lo más curioso es que los vikingos lo sabían. Aceptaban la destrucción como parte de la vida. Por eso su infierno no era un castigo eterno, sino un ciclo de limpieza. El dragón, en realidad, no es malvado. Es necesario. Representa el poder que todos negamos tener, la capacidad de destruir lo viejo, para que nazca lo nuevo. ¿Os dais cuenta de lo actual que es eso? Hoy el dragón no roe raíces, roe datos, identidades digitales, estructuras políticas, roe lo que ya no sirve. Y cada vez que oyes hablar de un gran reinicio, un colapso global o un apagón que nos mandará de vuelta a la Edad Media, ahí está él, sonriendo desde la sombra. ¿Y si Nidhogr no es un mito, sino un símbolo ancestral de algo que siempre ha estado en marcha? Un ciclo que los antiguos comprendían y que nosotros, con nuestros satélites y nuestras pantallas, hemos olvidado. Quizá el dragón no vive en Niflheim, sino dentro del sistema. Quizá roe los cables del mundo digital, las raíces eléctricas de la civilización moderna. Cada apagón, cada caída de red, cada colapso. Un mordisco más en Yggdrasil versión 2.0. Y cuando el árbol de silicio caiga, cuando los servidores se apaguen y el mundo se quede a oscuras, solo quedarán dos cosas, el caos y los que lo esperaban. En el fondo, todos llevamos un pequeño Nidhogr dentro. Esa parte que quiere romperlo todo, que no soporta el orden, que busca ver qué pasa si tiras del hilo del destino. Y eso no es malo, es humano. Porque sin destrucción no hay creación. Sin el dragón, Yggdrasil se pudriría desde dentro. Sin el caos, el universo se detendría. Así que la próxima vez que sientas que todo se derrumba, no te desesperes. Piensa en Nidhogr y sonríe, porque el fin no siempre es el final. A veces, solo es el primer mordisco de algo nuevo. Los dioses temen al dragón porque no pueden matarlo. Los hombres lo odian porque les recuerda su fragilidad. Pero los sabios lo respetan, porque saben que, sin él, el universo no se movería. Así que, mis locos de lo imposible, la próxima vez que escuchéis un rumor de fin del mundo, una señal de que todo se viene abajo, no tengáis miedo. Quizá no sea el fin, quizá solo sea Nidhogr haciendo su trabajo. Y recordad, cuando la raíz se agriete, cuando el árbol tiemble, no corráis. Observad. Porque puede que lo que nazca después sea mejor. Y ahora, dejad en los comentarios. ¿Quién creéis que roe más fuerte hoy en día? ¿El dragón de las sombras o los de corbata en los despachos? Nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos de las Nornas, las tejedoras del destino, esas que deciden cuándo el hilo se corta. Hasta entonces, seguid despiertos, seguid locos. Y no olvidéis mirar bajo las raíces.